Hola Nadia, ¿cómo andás? Hola, profe, tanto tiempo. Sí, la verdad. Bien, yo por mi lado bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, profe, la extrañamos. Yo por lo menos, ¿Qué ahí voy tienen? a más. Tienen seminario ahora. Sí. ¿Qué tal el profe del seminario? No, bien, bien. Bien, pero como estamos por lo menos yo estoy más tratando de terminar de cerrar con filosofía, estoy ahí, astillita. Y claro, están como cuando yo arranqué, estaban con lo de biología. Claro. Mismo. Es más, es peor esta vez, porque esta vez son como 3 semanas Sí. con la materia hasta que viene el examen. Y después para la última materia no Hola, hay. profe, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Evelyn? Cara de cansada que tenés, Evelyn. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien, chicos? Por favor, no empieces a tocar todo, si no te bajo. Sí, sí, profe, todo bien acá, peleando con la criatura. Bueno, yo creo que los gatos más coherentes pelear con la criatura que No, me olvidé que estaba el micrófono prendido. no pasa, no pasa nada. Bueno, vamos a esperar más o menos 2 minutos más a ver cuántos Hola, son. profe, ¿cómo le Como va? muchos serán 10, que más o menos eran los que estaban siempre. Hola, Suana, ¿cómo andás? Ay, la escucho súper bajito. ¿Ah, sí? A ver, vamos a ver el tema del aula. Poné donde está viste que tenés como un parlantito ahí, Joa, Sí. apretalo y poné altavoz. Ah, ahí está, ahí está, Bien. ahí está. Muy bien. Bueno, disculpe, la semana pasada me agarró un dolor de cabeza que inclusive tuve que terminar antes la clase de los chicos o sea, los que me tocan ahora el sábado, se las tuve que terminar antes, porque uno tenía un dolor de cabeza que no podía seguir pensando en un momento. Y bueno, y ahí no bien les corté la clase a los otros chicos, agarré, les mandé el mensaje a ustedes, porque dije, no puedo. Bueno, ¿cómo andan? ¿Hasta dónde anduvieron leyendo? Ahora vamos igual a empezar la clase de repaso, pero hasta... Yo, yo leí hasta el módulo 4, profe. Ah, bien, bien, Nadia, bien, bien, ya está. Leí. De ahí a que haya captado todo es distinto, pero leí. Bueno, pero es bastante, es bastante. Bien, el resto, no se te escucha, Suana, ¿eh? Está silenciada, Ay, Joa. Está silenciada, sí. perdón, y dormida. Me desperté porque me llamó Eve para que no me olvide de la clase. Ah, te fuiste a dormir un ratito para Te digo que Nadia me pasó todo lo que resumió para que me sea más fácil con sus palabras, pero le digo la verdad, no caso una. ¡Ay, Dios, no! No, Suana, yo creo que casás, ¿eh? Me parece que es una cuestión de... Sí, eso es lo que me dice Nadia. Me parece que es una cuestión a veces como que una vez se ciega, como no puede darse Amiga, cuenta qué es lo que entiende y qué es lo que no entiende. sí, es verdad. Bueno, vamos por parte, porque esto es una clase de repaso, de apoyo. A ver, dudas y problemas con la unidad 1. ¿Hay algún apartado que les genera conflicto, mayor problema? Las escucho, a veces son todas chicas hoy. O al menos en este momento son todas chicas. No, profe, desde del módulo 1 yo creo que no hay Está liquidado. complicaciones. Está bien. Texto A y texto B también, sin problemas. Sí. Esperen un cachito que algo está pasando por acá en mi casa, denme un segundo. Es un sábado medio ajetreado, aunque les parezca mentira. Denme un minuto. Quería explicar igual el módulo 1 un poco Ahora va. para sacarnos dudas. ¿Lo qué?
me voy a conectar de la compu porque no tengo Sí, batería. quieto. Tengo un micrófono. Ay. ¿Y chica, a usted cómo le va a estar yendo con el estudio? ¿Se les complica? Ay, sí. Yo estoy media así, vaga. No, yo quiero... Cada cosa se me recomplica. Es una banda de texto encima. Pienso que No, resulta que no. ay, no sé, yo estoy re vaga. Mira, ahora me acosté a dormir y me voy a leer un poco antes de empezar la clase. ¿De qué hará? Míralo. Está feo. Ah, profe, yo le mandé que si puedo ingresar de la compu. Hola, hola. ¿Qué pasa? Ah, estás ingresando por 2 lados. Está bien, no pasa nada. Bueno, perdonen. Hay un movimiento medio extraño delante de mi casa, medio sospechoso, entonces bueno, estamos ahí medio atentas. Bueno, vamos a comenzar. ¿Quién era que me hablaba de algo de la unidad 1? Alguien me hizo una pregunta y yo fui salida a mirar lo que estaba pasando en mi casa. Podría explicar un poco la unidad 1 porque a mí se me complicó como que no se agarró del todo. A ver, toda la unidad 1 es un poco difícil explicarla en una clase, o sea, me llevaría todo el tiempo. Lo que te puedo decir es que vos tenés que pensar que a partir del apartado 5, ahí en el apartado 5 aparecen los 2 ejes de la unidad 1. O sea, la unidad 1 tiene 2 ejes. Uno es entender a la filosofía como una actividad propia del hombre, y eso en el apartado 5 es el tema del origen, ¿sí? De los distintos tipos de origen, o sea, las distintas motivaciones que nos llevan a filosofar. Ese es un eje, lo de la actividad filosófica. Y el eje de la actividad filosófica abarca los apartados 1, 2, 3, 4, 9 y 10. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 9 y 10. Y después está el otro eje que es entender a la filosofía como comienzo, ¿sí? Que desde la perspectiva del comienzo es el tema histórico, ¿sí? Cuando o sea, cuando la filosofía se vuelve una disciplina, ¿no? De estudio académico o medianamente académico con una tradición. Y bueno, y ahí decimos que el comienzo es en el siglo VI antes de Cristo, en Mileto, y siguiendo en esa línea, que es la línea histórica, tenés los apartados 6, 7 y 8. Esa es a grandes rasgos la primera guía para la unidad 1. Después hay elementos, digamos, generales. A ver, tenés desde fundamentalmente comprender qué es el gusto por lo, o sea, la asociación que hay entre la filosofía y el gusto por lo complejo, ¿sí? Entendiendo que el gusto por lo complejo es esa capacidad que tiene la filosofía para analizar las cosas. Fundamentalmente es eso, para analizarlas, para criticarlas, para justamente desgustar, ¿no? O sea, como saborear, disfrutar los matices que tienen las cosas, ¿sí? Tratar de observar esos diferentes matices. El gusto por lo complejo es justamente el rechazo a la simplicidad. La simplicidad acá está asociada al no pensar, ¿no? O
sea, el rechazo a eso simple en el sentido de que, bueno, no se piensa, está así. El gusto por lo complejo es ese gusto por preguntarse, ¿sí? Por preguntarse la realidad, por criticarla. Es decir, está muy vinculado el gusto por lo complejo a lo que después se ve en el apartado 10, cómo criticar lo establecido, ¿no? O que la filosofía que no entristece no merece ser llamada filosofía. Es decir, fundamentalmente el aspecto de la unidad 1 que está vinculado a la actividad filosófica está asociado, ¿sí?, a que la filosofía es una actividad crítica, reflexiva, que nos moviliza, que lo que nos hace es no detenernos en el lugar que estamos, sino estar siempre permanentemente cuestionándonos, e inclusive, mejor dicho, ya te escucho, Nadia, e inclusive desde esa perspectiva, lo que se plantea a veces que ese afán por preguntar tiene que llevarnos inclusive a preguntar sobre las mismas preguntas, porque a veces las preguntas están mal hechas, ¿sí? O sea, que es el caso, por ejemplo, de las preguntas capciosas o malintencionadas. Un ejemplo de pregunta malintencionada que vemos en el manual, ¿no?, para no desviarme, es el ¿para qué sirve la filosofía? Porque es una pregunta malintencionada y porque le está haciendo una, o sea, el ¿para qué sirve? Es una pregunta de utilidad. Y yo no puedo poner, o sea, yo no puedo hacer una pregunta de utilidad ante algo que es un fin. Yo puedo preguntar para qué sirve la escoba, o para qué sirve el lavarropa, o para qué sirve un libro, pero no puedo preguntar para qué sirve un fin. Supónganse, para qué sirve ser libre, para qué sirve ser independiente, para qué sirve ser enfermero. Es algo que es un fin. No tiene una respuesta para qué sirve. Cualquier respuesta que le podamos dar para qué sirve desnaturaliza justamente el fin, ¿sí? Eso por un lado. Te escucho, Nadia. O quería saber, profe, si está grabando la clase. Ah, sí, está quedando grabada, sí. Ay, Sí, está grabando desde que arranqué, o sea que está todo el bodoque ahí que me fui a mirar qué pasaba adelante de mi casa. Sí, está grabándose. Bueno, yo no sé quién me preguntó, Melina me ha preguntado. No sé si con eso te oriento, o sea, es como una orientación general. No, sí, entendí. Me saqué un poco más la idea porque se me complicaba. Pero creo que en cada módulo hay como unas preguntas. Y Sí. vendrías a hacerlas y estudiarlas también. Para las pruebas. Lo ideal es tratar de hacer esas preguntas. Perdón, se me va a silenciar porque si no tengo eco. No se les... Claro, sí, no se me escucha porque se hace eco. Se acoplan los micrófonos. Bueno, sí, lo ideal es hacer esas guías. Y no digo estudiar de las guías porque por ahí se pierde un poco lo englobante en las guías, pero sí las guías ayudan a estudiar, porque ayudan a precisar los conceptos, a poder recortarlos, a poder determinarlos. Son muy importantes las guías, sí, me parece bien. Y después otro punto que no te pierdas de vista en la unidad 1 es el de la incertidumbre ante la totalidad, ¿no es cierto? Ese es un apartado y un concepto que es fundamental. Está bien, después no se vuelve a repetir en el resto de las unidades ese concepto, pero no obstante es bastante presente en los exámenes, ese concepto. Bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la unidad 1? ¿Alguno se recordó que algo tenía alguna duda de la unidad 1? Profe, la incertidumbre, ya que la nombró, pues me había olvidado. Ante la totalidad. Sí. Es lo que nos angustia a nosotros sobre un tema en particular. Y en realidad, o sea, a ver. La elevación de lo más simple a lo más complejo, algo así, ¿no? No, esa es la elevación, Suana. La Ah, incertidumbre ante la totalidad es que vivimos en el posmodernismo. Valentín. O sea, tiene que ver con lo que dijiste vos, Nadia, pero en realidad lo que dijiste, Nadia, es el efecto de la incertidumbre. O sea, como vivimos en un mundo
posmoderno que ha cambiado completamente, estamos como desorientados, es decir, como que no sabemos qué es qué sería lo correcto, qué debemos hacer o qué debemos dejar de hacer. A ver, debemos seguir en O un sea que sería la desorientación que sentimos Claro. ante una situación. Exacto. Y esa desorientación sí provoca angustia, eso está muy bien, Nadia. Ah, ok. Sí provoca. Pero esa es la incertidumbre desde la perspectiva subjetiva, o sea, de la perspectiva de silencio porque se acoplan los micrófonos. Esa es la incertidumbre desde la perspectiva subjetiva. Después tenés por otro lado la incertidumbre desde la perspectiva objetiva, que está vinculada al dominio técnico, ¿sí? Está vinculada a la racionalidad instrumental y al dominio tecnológico. Es decir, que cuanto más control tengo sobre la naturaleza, en realidad más incertidumbre tengo, porque no sé qué consecuencias voy a generar. En el texto está el ejemplo de la energía atómica, ¿sí? Que se creía que se manejaba la energía atómica hasta que existió un fallo o boicot o lo que sea y bueno, demostró que las consecuencias eran irreparables, ¿sí? y irreversibles y no hay manera de contenerlas. Sin ir muy lejos, hace poco es una manera de decir, pero sí, hace poco, más o menos por el 2010, no me acuerdo si 2008, 2010, 2011, por ahí en esa década, se rompió una usina de energía atómica en Japón, que supuestamente eran súper seguras porque estaban en el mar, que pin que pan, sí, pero generaron un desquicio bárbaro. Sí, está bien, no en la población humana, pero sí en la fauna. Entonces, al fin y al cabo, las consecuencias siguen siendo incalculables, ¿no es cierto? Estamos jugando con fuego, literalmente, para decirlo de una manera, digamos, simple, ¿sí? Diría lo que en la sabiduría popular es jugar con fuego. ¿Qué significa ese dicho jugar con fuego? Y vos crees que lo dominás al fuego, pero en cuanto se te saltó una chispita y no la controlaste, se te armaste un incendio. Bueno, esto es lo mismo. La tecnología cree que controla esa realidad que domina, pero en realidad no la controla. O sea, puede no controlarla. Entonces ahí aparece la incertidumbre ante la totalidad desde el aspecto subjetivo. Tiene esa doble ventana, la incertidumbre ante la totalidad. Y lo que no se tienen que olvidar de la incertidumbre ante la totalidad, que sí o sí está en el contexto del posmodernismo. O al menos el manual la remarca en el contexto del posmodernismo. Es decir, como una sensación o emoción propia de nuestra época, ¿sí? Que no es común a el hombre anterior, o sea, es propio del hombre postmoderno. Esa es la idea. Bien. ¿Alguna otra duda de la unidad 1? No, profe, yo no. Bueno, un segundo que hago una consulta en casa. Un segundito, ¿eh? ¿Sabías que hay? Listo. Bueno, sí, ahora sí los escucho, discúlpenme. Bueno, nadie tiene ninguna duda, ninguna consulta de la unidad 1. Vamos a la unidad 2. Bueno, problemas, dudas de la unidad 2. Los escucho. Profe, eso que hablaba de Sí, de la Marco. esencia. Ah, No, nadie. pues, sí. Hablaba de la esencia y
la ciencia o la esencia. Sí, La esencia y la apariencia. sí, no, pero el apartado 2 que dice idea, ciencia o esencia. Ciencia, sí, bueno, a ver, decime, Nadia. Te escucho. Que hablaba que la ciencia, la ciencia. Sí, Tengo acá al muchachito este que me está volviendo loca. no pasa nada. ¿Tenés dudas con el apartado 2 de la unidad 2? Sí, el apartado que habla de la doxa. Sí, ¿pero alguna duda puntual o es general? Es puntual, pero no encuentro mi pregunta que había anotado. Entonces la estoy buscando. Buscala tranquila, mientras escucho si algún otro tiene alguna duda. Buscala tranquila. Hola, profe, yo tenía una duda también en esta unidad. Más, escucho. Había notado los 3 grados de realidad que plantea Platón. Que Sí. me confundí en eso, no sé cuál era. Bien, bueno. Que era de esencia, la apariencia, algo así también lo mismo. Sí, Pero está no. bien. Bueno, vamos ahí. Bueno, Platón lo que plantea fundamentalmente es que hay dos tipos de realidad. Una realidad sensible y una realidad racional. Sí, o sea, ¿a qué se refiere esto? Y que las cosas, ¿por qué hay dos tipos de realidad? Porque las cosas pueden ser percibidas a través de los sentidos, pero también pueden ser pensadas. Sí, o sea, yo puedo ver la taza, o ustedes pueden ver la taza, pero también pueden pensar la taza. Entonces, por eso él plantea que hay dos realidades. Además plantea que hay dos realidades porque todo lo que es sensible está en el tiempo, es decir, está sujeto al cambio, va a desaparecer en algún momento y hay muchas tazas, ¿sí? Así de cada cosa, muchas cucharas, muchas tazas, muchos mouse, muchos celulares, mucho de todo lo que se les ocurra. Es una característica del ámbito sensible. Mientras que en el ámbito racional, que es el ámbito de lo que pensamos, cuando vemos esta taza, o vemos cualquier otra taza, no tengo ninguna otra taza a mano, o vemos cualquier otra taza, la idea de taza es la misma. Supónganse que algunos de ustedes por medio de la cámara me mostraran una taza, ¿sí? Bueno, Platón me diría que tanto esta taza como la taza que me están mostrando ustedes también son dos tazas sensibles, ¿sí? Desde el punto de vista de la percepción, distintas. Pero desde el punto de vista de la razón son la misma taza, las dos son tazas, las dos responden a la misma idea. Entonces el ámbito de la razón, que es el ámbito de las ideas, como las ideas no son construidas por el hombre, preexisten al hombre, están desde siempre. Esto es un poco complejo de explicar, no importa, no se metan por ese lado porque se van a volver locas, simplemente acepten que para Platón las ideas preexisten, son anteriores al hombre. Y entonces, ¿qué ocurre? Todas las tazas son tazas porque copian la misma idea de taza. Todas las mesas son mesas porque copian la misma idea de mesa. Y entonces él lo que entiende es que hay un corte abrupto, ¿sí? En la calidad de ser, en la realidad de la cosa sensible y de la idea. La cosa sensible, es decir, esta taza o cualquier taza que me pudieran mostrar por sus cámaras, tiene la característica de que en algún momento alguien la fabricó y en algún momento, no sé, se nos va a caer al piso y se va a hacer bolsa y no va a estar más la taza, ¿no es cierto? Se va a destruir. Además cambia, por ejemplo, la taza que tengo yo acá, bueno, no se ve muy bien por la cámara, pero por ejemplo está toda cachada. ¿Sí? Cuando era nueva no estaba cachada, estaba reluciente, ahora está toda cachada. O sea, no es la misma taza. O sea, mejor dicho, es la misma taza, pero ha cambiado, me parece mal. Quise decir, no está igual que cuando era nuevita, recién salida del artesano. Bueno, ya te escucho, Nadia, recién salida del artesano. Entonces, la cosa sensible cambia.
Pero la idea, por ejemplo, de taza no cambia nunca. La idea de taza va a ser siempre la misma. Sea que estemos viendo esta taza o cualquier otra taza, o sea que esta taza se siga cachando más, la idea de taza sigue siendo la misma. Entonces, por eso él entiende que la idea es eterna, que está desde siempre, que la idea no cambia y aparte de no cambiar es única, ¿sí? Es universal, es la misma idea para todos. Todos cuando vemos una taza pensamos la misma idea. Ni por asomo Platón tiene una concepción como la que tendríamos hoy en día. No, pero yo veo una taza porque a mí me enseñaron de chiquito que eso es una taza, porque si yo tal vez viviera en un pueblo donde no hubiera tazas, no sabría que es una taza. Que esa crítica es la crítica que después le va a hacer la hermenéutica a Platón. Bueno, no. Platón no ve eso, no lo ve y no se lo quieran hacer ver, ¿sí? O sea, para él, si yo veo la taza y pienso en la taza y yo les muestro esto y ustedes vieron una taza, listo, hay una sola idea de taza. Aunque nunca ustedes antes hayan visto una taza así. Y habrán visto otras tazas, pero no esta. Y no obstante la vieron esta taza y pensaron la idea de taza. Y si alguno de ustedes me mostraran en este momento una taza, seguramente yo jamás habría visto esa taza, pero no obstante, como ya conozco la idea, reconozco que es una taza. ¿Sí? Entonces hay dos realidades. Una racional, que es eterna y que no cambia, y una realidad que es sensible, que está sujeta, o sea, sensible porque la percibo por los sentidos, que está sujeta al cambio y que es múltiple. Y acá hay un punto muy importante, ¿sí? La realidad sensible, Platón la llama, la llama de varias maneras. ¿Sí? La llama como copia, la llama como imitación, eso no le genera problema la palabra copia o imitación, pero hay una palabra que sí le genera problema que es sinónima a estas dos, ¿sí? O sea que significa lo mismo que estas dos, que es la palabra apariencia. Platón llama a esta taza apariencia, ¿sí? O a este edulcorante es una apariencia. ¿Y cuál es el error más habitual de los alumnos? Confundir la palabra apariencia. ¿Por qué? Porque nosotros, en nuestro contexto, la palabra apariencia es querer ser algo que no se es. ¿Sí? Por ejemplo, como quien dice, vive de las apariencias, ¿sí? Se la da de algo que no es. ¿Sí? Aparento que sé que soy un sabio y resulta que soy un ignorante bárbaro que nomás me aprendo ahí una frase, voy a Wikipedia 5 minutos antes y la repito. ¿No? Entonces aparento que tengo un conocimiento y no sé nada. O aparento que soy rico porque compré una sola ropa y después soy un ciruja bárbaro, ¿no? Supónganse. No es en ese sentido de la palabra apariencia. Es para que ustedes se den cuenta cuando Platón habla de apariencia, que apariencia, insisto, es la cosa sensible, ¿sí? Y para que eso no les choque su razonamiento, porque a ustedes les puede chocar el razonamiento. A ver, estoy viendo la taza. ¿Por qué la taza tiene que ser una apariencia? Si está ahí la taza, ¿no? O sea, bueno, no les tiene que chocar los sentidos porque en eso Platón los sentidos no les tiene que chocar el razonamiento, porque en eso Platón no les intenta chocar el razonamiento. ¿Por qué? Porque cuando Platón dice apariencia, en realidad lo que está queriendo decir es que es algo que se me aparece a los sentidos. O sea, esta taza es una apariencia, no en el sentido de que simula ser taza, pero no lo es. Porque cuando dices la palabra taza, vos ya sabés a qué se refiere. Eso sería la idea. No, él dice que esto es apariencia. Esto dice que es una apariencia, no porque esto no sea una taza. Esto es una taza, pero es una apariencia en el sentido de que se me aparece a los sentidos. En cambio, la idea de taza no. O sea, yo veo esta taza y digo, taza. O veo el coso este, bueno, a ver, ahí Lo ves, lo tocas y lo percibís, algo así. Claro, exactamente. Lo toco, lo veo, lo escucho, o lo huelo también, o lo degusto, y lo percibo. Entonces, por eso es una apariencia. Porque, aparece a mis sentidos. Es decir, es una apariencia en el sentido de una aparición. Tendríamos que decir, ¿sí? Lo que pasa es que se dice apariencia, pero
Si no, tendríamos que decir más que apariencia, aparición. ¿Sí? La cosa sensible es una aparición a los sentidos. Cosa que la idea no puede aparecer a los sentidos. La idea la tengo que pensar. O sea, por más que la quiera hacer aparecer a los sentidos... La idea se crea, o sea, se piensa y se imagina, pero no la podés, porque no tenés... Ay, recién tenía la palabra y se me fue de la mente. Percibir. Claro. Exacto, sí, no se puede percibir la idea. Porque es imaginaria, es algo que está en tu cabeza. En realidad no es imaginario. Yo te entiendo lo que vos querés decir, Suana. No es imaginario, es racional. Eso que vos decís está en tu cabeza, no es algo imaginario en el planteo de Platón, es racional. Y la razón es común a vos y a mí. Ahora la imaginación no, porque yo puedo imaginar una cosa y vos podés imaginar otra. Pero la razón es común a las dos, o a todos nosotros los que estamos acá y los que no están acá. Común a todos los seres humanos, la razón. La imaginación no, es particular de cada uno imagina lo que tiene ganas. Esa es la gran diferencia. Por eso la idea es objetiva, pero sí, o sea, la idea la pienso, pero no la puedo mostrar. No la plasmás. No la puedo mostrar, tal cual. ¿Se entiende? ¿Se entiende esto? Ahora voy, no me acuerdo, Majo, ya te respondo bien exactamente, pero previo tengo que hacer esto. Y Nadia, ya voy también. Entonces, para cerrar lo que me había preguntado Majo, teniendo en cuenta esto, Platón distingue que hay 3 grados de realidad. La realidad más real, que en la jerga filosófica, o sea, en la jerga de la gente de filosofía le llamamos, perdón, estoy medio acelerada. Le llamamos la hiperrealidad, en el sentido de que es lo más real, que es la idea. O sea, la idea es lo más real. Cuando Platón dice que la idea, sí, sea la idea de taza, que es lo que vengo dando el ejemplo, o sea la idea de justicia, o sea la idea de belleza, o sea la idea de flor, la idea de lo que se les ocurra, ¿sí? Sea la idea de lo que se les ocurra, cuando Platón dice que la idea es lo más real, se refiere a que la idea es lo más real porque las ideas no se destruyen. Yo no sé si a ustedes... Esperen que nos tocaron el timbre, me parece. Ay, Dios, no, se volvió un sábado complicado. No sé, historias de fantasmas. Sonó el timbre, pero no hay nadie. Y tampoco no había mucha posibilidad para hacer rinraje. Una cosa rara. Bueno. El espíritu. El espíritu, sí. Pero tocan timbre por lo menos. Son respetuosos. No, bueno, Y pero usted le abrió la puerta, profe, lo dejó pasar. No lo dejé pasar. Fui a mirar quién era, bueno, no había nadie, no se le abrió la puerta. A ver. No, encima justo mi mamá estaba en la ventana, me decía, no veo a nadie. Pero sonó el timbre, le juro que le sonó el timbre. Una cosa muy extraña. Bueno, sigo. Bueno, vamos a continuar. Entonces tenemos 3 realidades. Él dice que la idea es lo más real porque la idea no se destruye. Yo creo que fue ustedes, y si no fue ustedes fue otra comisión, que les 2x3, en realidad 2x3, cito una frase de la película V de Venganza, que no sé si la habrán visto, no, bueno, depende del gusto de cada uno, pero hay una parte que es interesante de esa película, que es que hay un personaje que, bueno, que es el Vengador, ¿no?
Y este personaje vengador, en un momento cuando se está vengando de quienes le hicieron determinadas cosas, y aparte de hacer determinadas cosas, hicieron al país determinadas cosas, o a la nación determinadas cosas, le dice, la frase es, pueden destruir a las personas, pero nunca una idea. Sí, yo lo estoy parafraseando mal, no me acuerdo de la frase exacta, pero la idea es esa, ¿no? Se puedan destruir, ¿no? A las personas o se pueden destruir las vidas, pero no la idea, ¿no? Y esa frase es completamente platónica, en el sentido siguiente, para Platón justamente la idea es mucho más real que, por ejemplo, la idea de taza es mucho más real que esta taza, porque esta taza se me cae en un segundo al piso y chau, no hay más taza, pero la idea de taza no se puede caer al piso, sigue existiendo. Claro, la idea perdura, pero ¿cómo es el...? Ay, ya se me olvidan las palabras, profe. No pasa nada, no pasa nada. La idea perdura, pero ¿qué es lo que querés decir, Suena? Lo que vemos, lo que Lo percibimos. que vemos allá, lo que vemos y percibimos se puede romper o deshacer. Tal cual. Ahí está, gracias, Nadia. Tal cual. Bien. Después hay un segundo grado de realidad, que es el de la cosa sensible, o el de las apariencias, es lo mismo, pero por eso digo, las apariencias son reales. Menos reales que la idea, pero son reales. Por ejemplo, esta taza. Esta taza es real, yo estoy tomando té de esta taza, no estoy tomando té del aire. ¿Sí? Estoy tomando té de la taza, por ejemplo. Cualquier cosa que podamos percibir por los sentidos es real. Menos real que la idea, pero es real. Si yo, supónganse, me voy frente al tren, Sarmiento, ¿no? A las vías, y digo, no pasa nada, quédense tranquilos, no me va a pasar nada, porque este tren es una apariencia. Una ilusión de los sentidos, como a veces dicen los alumnos, ¿no? Leen la palabra apariencia, listo, chau, ilusión de los sentidos. Yo digo, este tren es una ilusión de los sentidos, minga, ilusión de los sentidos, me hace bolsa. ¿Sí? O sea, el tren es real. Claro, es real. Te llega y te chocó. Claro, chocó, te hace bolsa. Es como cuando dicen, te vas a chocar con la realidad. Te chocó el tren. Claro, sí, tal cual. Es real. Menos real que la idea, pero es real. ¿Por qué insisten que esta realidad sensible, ¿no? Es menos real que la idea, y porque se destruye, porque el tren ese que me puede hacer bolsa a mí, que me puede matar si yo me paro ahí enfrente a esperarlo, a ver, digo, no pasa nada. Si bien, o sea, el tren me puede hacer bolsa, tampoco es eterno ese tren, en algún momento se va a destruir, ¿no? O sea, en algún momento no va a existir más, va a desaparecer. Pero, no obstante, mientras siga siendo un tren, me puedo hacer bolsa. Esa es la realidad. Eso es lo que está planteando Platón. Y hay un tercer grado de realidad, que también está vinculado a los sentidos, pero que es inferior, o sea, un grado todavía más inferior que el de la cosa sensible, que es el grado de las imágenes. Por ejemplo, no lo puedo mostrar virtualmente porque no tengo una cámara muy buena, no tengo una cámara buena. Gracias que tengo cámara, gente. Porque claro, es medio eso, ¿no? Pero supongamos, a ver, ahí está, algo se ve. ¿Ven que mi mano proyecta una sombra sobre la taza? Bueno, la sombra es real, pero es mucho menos real que la mano. O sea, la sombra de la mano es real, pero es menos real que la mano. Los sueños son reales, o sea, yo soñé lo que soñé. Supónganse que no sé qué, soñé que comí un chocolate. Bueno, es como cuando tenés un déjà vu, profe, que te pensás que estuviste ahí, o que ya tuviste una charla, algo así. No, eso ni lo explica. Bueno. No, lo que se refiere es que las sombras, las imágenes que podés ver en los espejos, hoy en Las día fotos, el reflejo. El reflejo de uno mismo, o de cualquiera, o de la planta, o de que se fuere. Exactamente. O de una foto, o lo que fuere, o la sombra, o los sueños, son reales.
O sea, porque no es que no son nada, pero tienen una realidad completamente efímera, por eso son mucho menos reales que la cosa sensible, ¿sí? O sea, mi mano es mucho más real que la sombra que pueda proyectar mi mano, o que mi mano sacada en foto, ¿no? O que la mano que ustedes ven por cámara, que es una imagen nada más. Porque ni siquiera nos vemos en vivo y en directo, lo estamos viendo por cámara, somos imágenes. Claro, sí. O cuando, sí. Cada uno de nosotros somos mucho más reales que el recorte que nos hace la camarita. ¿Sí? Somos mucho más reales. Entonces, esos son los 3 grados de realidad. ¿Eso se ve, Majo? Y ahí te escucho, Nadia. Sí, se entendió perfectamente. Muchas gracias. Nadia, te escucho. Profe, volviendo a lo de doxa, los filodoxos y eso, hablaba de lo bello en sí y de la multiplicidad de las cosas. Eso puntualmente no Bien. Está lo vinculado a lo entendí. que yo venía explicando. Mira, qué bueno que primero Majo preguntó al final, porque en realidad lo que preguntó Majo sirve para que lo continúe y te conteste a vos. Yo recién hablé de los 3 grados de realidad. Bueno, Platón entiende que del primer grado de realidad, que es la idea, solamente de ese grado de realidad, o sea, el más real, podemos hacer ciencia, podemos hacer episteme. Porque él, obviamente, para la ciencia va a buscar un conocimiento que sea seguro, un conocimiento que no cambie. Y lo único que no cambia es la idea. Entonces, el único conocimiento científico que puede haber dentro del esquema platónico es el conocimiento de la idea. Aquel que busca las ideas, ¿sí? Que busca conocer las ideas, Platón lo llama filósofo. El filósofo es el que aspira a ver las ideas, o que mira las ideas. ¿Por qué el filósofo es, o sea, por qué el filósofo, o sea, el amante de la sabiduría, es el que mira las ideas? ¿Y por qué es el que busca lo real? Lo más real, ¿no? Es el que busca lo que no cambia, ¿sí? Es el que busca justamente lo que es eterno, lo que es único. Yo, si conozco lo silencio un cachito, yo si conozco, ¿sí? La idea de taza, no necesito ver todas las tazas habidas y por haber en el mundo, ya está, conozco cualquier taza. Si yo conozco la idea de zapato, ya con esa idea ya está. Conozco todos los zapatos habidos y por haber en el mundo. O sea, se me aparece a mí cualquier cosa de un zapato y la voy a reconocer. Porque conozco la idea. Entonces eso es lo que hace el filósofo. Busca la idea porque en la idea está el conocimiento universal. Pero ese es el grado de conocimiento superior. Hay otro grado de conocimiento que es inferior, que es el que llama doxa, que es lo mismo que decir opinión, que como la doxa se basa en el conocimiento de la cosa sensible, y la cosa sensible es múltiple y cambiante, o sea, es múltiple porque sigo la taza, ¿no? Yo les mostré mi taza, pero ustedes tendrán otras tazas. ¿Sí? Entonces hay muchas tazas, y encima distintas. Podríamos decir, hay muchas tazas, pero son todas iguales. No, hay muchas tazas, pero son todas distintas. Hay muchas tazas. Y además de ser muchas, cambian. ¿Sí? Porque hoy mi taza es de una forma y mañana, supónganse, tiene una rajadura completamente distinta, ¿no? O no sé, o por algún motivo se tiñe, no sé, lo que fuere, ¿no? O sea, cambia. Entonces, ¿qué pasa? La opinión se caracteriza por ser un conocimiento de lo múltiple y lo cambiante. Entonces, yo hoy conozco a mi taza que es de esta manera, que tiene una cachadura, ¿no? Adentro de tiene un par de cachaduras, adentro de la misma taza, ¿no? Que está descolorida en algún lado, que está manchada, digamos, supónganse en el fondo. O sea, yo hoy conozco mi taza, que es de esta forma. Pero mañana esta taza, supónganse, no sé, se le rompe el asa. Y bueno, yo tendré que cambiar el conocimiento que tenía de mi taza por un conocimiento nuevo de mi taza, porque la tengo que ahora conocer, que es una taza sin asa, supónganse. O que perdió el asa. Por dar un ejemplo. Entonces, la doxa es completamente cambiante.
Y él dice que aquellos que son amantes de la opinión, es decir, que van detrás de la multiplicidad de cosas, lo llama filodoxos. Entonces él compara el filodoxo con el filósofo. Entonces dice que el filodoxo es aquel que busca la belleza, ¿sí?, en multiplicidad de cosas bellas. Por ejemplo, como decir, buscar la belleza en un cuadro, o buscar la belleza en una estatua, o buscar la belleza en una persona o en muchas personas, o buscar la belleza en los animales, o buscar la belleza en la naturaleza. O sea, yo puedo buscar la belleza en infinidades de cosas pueden ser bellas. ¿Sí? O sea, una persona, un animal, una cosa, una obra de arte, ¿sí?, una casa. Miles de cosas, o silencio porque si no se me acoplan, miles de cosas pueden ser bellas. Pero si yo busco la belleza, sí, sin más, ¿no? Y me paso de mirar una casa bella a mirar una estatua bella, y de mirar la estatua bella paso a mirar una persona bella, y de mirar una persona bella paso a mirar un árbol bello, y de mirar el árbol bello paso a mirar el cielo, que digo, qué bello que está hoy el cielo. Y paso a ver otra flor bella, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Soy un filodoxo, estoy buscando la belleza en la multiplicidad. En cambio, el filósofo... Profe, entonces no es... Un segundo. Entonces, el filósofo no pierde, o sea, a diferencia del filodoxo, el filósofo no pierde el tiempo, como el filodoxo en mirar el arbolito bello, la flor bella, la casita bella. El filósofo va directo a la belleza, que es la idea de belleza. Porque el filósofo entiende que si la estatua es bella, que si la casa es bella, que si la persona es bella, que si el perro es bello, que si las florcitas son bellos, todos tienen en común la idea de belleza. Entonces no necesito andar buscando todo lo habido y por haber que sea bello. Con conocer la idea ya está. ¿Se ve esto, Nadia? Ya te escucho, Belín, ¿Se ve la idea, Nadia? Sí, profe, es como que el filodoxo lo que va buscando es lo que tiene en bello cada idea. O sea, yo veo, no sé, la veo a usted, digo, ay, qué bello pelo largo, y después usted se lo corta y cambio de opinión, algo así. Sí. Sería Sí, eso, o sea, como que... claro, en realidad es como que lo que ocurre con el filodoxo es que no busca, o sea, busca la idea en las cosas. Y entonces no la encuentra nunca la idea. Y busca la idea en las cosas y no la encuentra nunca. Porque en Claro, las cosas no está la idea. claro, porque las cosas son la copia de la idea. Eso, exactamente. Entonces él está buscando la idea en la copia y no al revés sería. Sería así. Exactamente, por eso es filodoxo, porque está pibe perdido ahí en la multiplicidad de cosas. Ah, ya entendí. Bien, Evelyn, te escucho, perdóname que te corté, pero necesitaba cerrar la idea, Evelyn. ¿Me ibas a decir o sea o fue Nadia? Porque por ahí les confundí las voces. No, era eso que quería decirle así lo mismo como para entenderlo. O sea, que en realidad lo que hace un filodoxo no es un conocimiento aparente, sino que es la opinión de ciertos conocimientos, pero opiniones cambiantes. Claro, ojo, podemos decir conocimiento aparente, o mejor dicho, es el conocimiento de lo aparente. Claro, eso sí. Bien, no, está bien, muy bien, Evelyn, Ah, sí, está ok. bien. Porque yo lo había, o sea, lo había escrito así, lo había resumido de esa manera, como un conocimiento de lo aparente. Y Está después bien. cuando habíamos hablado una vuelta algo de esto, o sea, le agregué que digamos es la opinión cambiante acerca de determinados conocimientos. Está bien, Ok, joya. está bien. Hiciste, está bien copiado y está bien ahí comprendido. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda de la unidad 2? ¿O dudas de la unidad? Si esto se entendió, otras dudas de la unidad 2, si no, seguimos. Profe, yo no sé si hermenéutica es de la unidad 2, pero Sí, de la también unidad no 2. entendí mucho lo que es general hermenéutica.
Bueno, vamos con lo que es la hermenéutica. La hermenéutica es, hay que entender que cuando aparecieron las ciencias, cuando apareció la ciencia moderna entiende que solamente puede haber ciencia de la naturaleza. Estoy simplificando un montón. Solamente puede haber ciencia de la naturaleza. Y de esta manera le niega la posibilidad de que la filosofía o de que otras disciplinas que hoy se denominan ciencias sociales realmente puedan generar algún conocimiento válido, ¿no? Niegan que puedan ser ciencia. Pero en el siglo XIX, dos pensadores distintos. Profe, disculpe que la corte, pero se entrecortó todo y no escuché, el principio no escuché nada, se entrecorta. No, lo que señalé es lo siguiente, que hay que tener en cuenta que la hermenéutica surge porque en el siglo XVII, cuando aparece la ciencia moderna entiende que solamente puede haber ciencia de la naturaleza. Y de esa forma, a lo que hoy en día llamamos ciencias sociales, en ese momento, en el siglo XVII, se consideraba que no eran factibles de generar un conocimiento científico. ¿Sí? Ese es el contexto. Ese contexto aparece en el siglo XVII, pero llega hasta el siglo XIX. Ahora bien, en el siglo XIX, dos pensadores, uno que es un filósofo, que es Hegel, que es el de los apartados 8 y 9, van a decir, no, ojo, no es así. Las ciencias sociales son ciencias, pero tienen un objeto de estudio distinto y tienen un método de estudio distinto. ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado está Dilthey, que tu pregunta va por el lado de Dilthey. Por otro lado está Dilthey, que Dilthey es un historiador. Y Dilthey dice lo siguiente también, o sea, lo mismo que Hegel en el sentido siguiente, ¿no? O sea, las ciencias sociales o la historia son ciencias, pero tienen un objeto de estudio distinto y la manera que hay que abordarlo es distinta. Entonces, Dilthey lo que propone es que el método de abordaje de las ciencias, de la historia y de las ciencias sociales deba ser la hermenéutica. Y él toma esta expresión de hermenéutica, ¿sí? O lo que significaría hermenéutica, que hermenéutica es interpretación. Él toma este modelo, esta idea de lo hermenéutico, de la hermenéutica bíblica que se había empezado a desarrollar durante el siglo XVIII. La hermenéutica bíblica fundamentalmente se caracterizaba por, en vez de hacer lecturas literales de la Biblia, hacer lecturas más bien vinculadas a lo alegórico, o hay un sinfín de posibilidades de cómo podés interpretar la Biblia o cualquier otro texto de manera no literal. Pero fundamentalmente la hermenéutica bíblica se basaba en tratar de buscar, ¿sí?, interpretaciones o alegóricas o simbólicas de la Biblia, la bíblica no. Lo repito porque dije cualquier cosa, el cansancio me hace decir cualquier cosa. La hermenéutica bíblica buscaba así una interpretación que no fuera literal, es decir, que fuera simbólica o alegórica. ¿Sí? En concreto es eso. Interpretaciones simbólicas o alegóricas son justamente interpretaciones no literales, es decir, supónganse sigo el rastro de un símbolo en la Biblia o interpreto que determinada expresión es una comparación, es una metáfora, que no lo tengo que tomar de manera literal. Bien. Bien. ¿Es la teología, profe? Claro, la hermenéutica bíblica, claro, está dentro de la teología. Eso sí, está dentro de la teología. Entonces, Dilthey toma, es un método de la teología, vamos a decirlo así. Pero en sí la hermenéutica es, digamos, el entendimiento de la totalidad. ¿Sería algo así? Claro. A ver, la hermenéutica, Dilthey toma el concepto de hermenéutica de la hermenéutica bíblica y él lo transforma, lo cambia. Nosotros acá vemos lo que es la hermenéutica de acuerdo a la propuesta de Dilthey. De acuerdo a la propuesta de Dilthey, que ahí está en lo que vos decís, Evelyn. Eso está bien. Ahora vamos. Entonces él dice,
los fenómenos sociales no son vistos, o sea, no hay una forma objetiva de mirar a los fenómenos históricos o a los fenómenos sociales. La Revolución Francesa es una para el campesino y es otra para el aristócrata. Para el que tenía un título nobiliario, la Revolución Francesa es una cosa. Para el campesino es algo bien distinto. Entonces, él, basado en esta idea, ¿sí?, de que de acuerdo a mi posición social, de acuerdo a mi cultura, de acuerdo a mi tradición, mi interpretación, ¿sí?, del hecho histórico va a variar, él va a sostener que la historia y las ciencias sociales tienen que utilizar el método hermenéutico, es decir, el método de interpretación. Y lo que él hace es oponer lo siguiente, opone dos ideas. Dice, la ciencia natural explica la realidad, o sea, se dedica a observar y a explicar. Supónganse, yo, si soy un científico de la naturaleza, me dedico, supónganse, a mirar cómo el gato salta, ¿no? O sea, lo observo al gato que salta. Y lo observo detenidamente. Y entonces, supónganse, miro cómo se mueven los músculos, lo voy a simplificar, los músculos de sus patas traseras, ¿no? Veo cómo se repliegan, la forma que tienen los músculos. Entonces, supónganse, les explico, ¿no? Porque esta forma que tiene el músculo, que no sé, que tiene una patita larga, o sea, que con, no sé, con las falanges, bla, 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 no tengo vocabulario técnico para reproducirles una explicación, pero más o menos creo que me entienden la idea, le permite al gato propulsarse y hacer unos saltos, que no sé, que superen en tanto la altura del gato, ¿no es cierto? En tantas veces el tamaño del gato, el salto. Entonces, ¿qué hago? Me limité a observar y a explicar. Eso hace la ciencia natural, dice Dilthey. En cambio, en historia, dice Dilthey, o en ciencias sociales, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Y porque no es lo mismo si el que está mirando a la Revolución Francesa es un campesino o es un aristócrata. O bien, el que está mirando a la Revolución Francesa es un extranjero. No es lo mismo. No la va a ver de la misma manera. En cambio, las patas del gato, ¿no? Como se repliegan para pegar un salto, todo el mundo ve lo mismo. Pero en cambio, cuando tenemos que analizar la Revolución Francesa, no ve todo el mundo lo mismo. ¿Por qué? Porque hay interpretación. Entonces él va a poner como modelo de las ciencias sociales a la interpretación. ¿Sí? Y al poner a la interpretación, a su vez va a ajustar esta idea y va a decir que cada actor o cada sujeto interpreta los fenómenos, no solamente históricos, los fenómenos de nuestra vida, cualquier fenómeno, ¿sí?, los interpreta de acuerdo a su contexto histórico, de acuerdo a su contexto social o cultural. ¿Por qué? Porque mi contexto social o cultural, o sea, mi mundo, ese contexto es mi mundo, ¿sí?, es lo que me da sentido a mi mundo. Ese mundo me pone el horizonte de sentido de la interpretación. A ver, vamos a recapitular para que se entienda. El contexto social, cultural o inclusive, no sé, circunstancias internas para los hermenéuticos son mi mundo. Implican una totalidad de sentido. Es en mi mundo que mis acciones tienen un sentido. ¿Sí? A ver, por ejemplo, me llega una carta equivocada del vecino. Voy y se la devuelvo. Bueno, en mi mundo cultural, social, tiene un sentido devolverle la carta al vecino. Es un sentido muy distinto o es un mundo muy distinto si yo recibo una carta del vecino y en vez de devolvérsela, agarro y la tiro a la basura. Tengo un mundo completamente distinto. O sea, no tengo un, o sea, en el otro tengo un mundo, o creo tener un mundo, o sea, el horizonte de sentido. El sentido de ese mundo es relaciones de cooperación, relaciones de colaboración, relaciones de concordancia, ¿sí? De armonía.
En cambio, si yo recibo la carta de mi vecino y la tiro, pues supongo que no tengo una buena relación con mi vecino o no me interesa tenerla, o que el otro haría lo mismo. Es decir, no hay una relación de cooperación. Entonces son dos mundos distintos, aunque vivamos en una casa al lado de la otra. Culturalmente o ideológicamente son dos mundos distintos. Por ejemplo, cada persona tiene su mundo, o cada grupo humano tiene ese mundo. En ese mundo nuestras acciones tienen sentido. ¿Sí? Si yo no devuelvo la carta a mi vecino, mi acción tiene sentido en mi mundo. Supónganse que es que no se la devuelvo porque infiero que si a él le caen cartas mías no me las da. Entonces, bueno, tiene un sentido esa acción. O puede ser la venganza, o puede ser, digamos, ¿cómo decirlo? Bueno, no sé, o sea, vos no sos bueno, yo tampoco voy a ser bueno, ¿no? O sea, en ese mundo tiene un sentido esa acción. Ahora, que sea válido o no sea válido es otro tema, pero tiene un sentido. Ojo que la hermenéutica en ese sentido es la que abre el puente a poder entender la locura. ¿Por qué? Porque el loco, o una de las cosas que le interesa al psiquiatra o al psicólogo, ¿sí? Vamos a poner el caso del loco, o sea, no es necesario estar loco para ir al psiquiatra o al psicólogo, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa con el loco? O qué pasa, digamos, cuál es el afán, digamos, del psiquiatra o del psicólogo cuando estudia lo que le dice el loco. Entender qué sentido tienen esas acciones del loco. ¿Sí? Supónganse, un loco agarra y da vueltas carnero, ¿no? Supónganse, cada tanto tiempo agarra y da una vuelta carnero. Es una cosa de loco, el tipo va caminando por la calle y de repente agarra y da una vuelta carnero. Bueno, si yo soy un psicólogo, soy un psiquiatra, quiero saber a ver por qué, si hay algún motivo, alguna razón por la que el tipo da cada tanto tiempo una vuelta carnero, por ahí el tipo me explica que en su mundo, sí, no sé, Dios, los planetas se alinean cada vez que él da una vuelta carnero. Entonces, ¿qué pasa? Si bien para cualquier persona racional es algo absolutamente sin sentido, no obstante, en el mundo, está bien, no compartido por nadie, solamente de ese loco, dar una vuelta carnero tiene sentido. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Sí, siempre, siempre y cuando el loco tenga una explicación lógica hacia el psiquiatra y el psiquiatra se ponga en esa posición hermenéutica, lo pueda entender y diga, tiene sentido porque da una vuelta carnera. También, está bien lo que estás diciendo. Pero sin ir más lejos, a ver, vamos a un ejemplo más pedestre, ¿no? Más común. Dos mujeres o dos tipos se pelean por un tercero, ¿no? Dos personas se pelean por un tercero. ¿Sí? Yo desde mi perspectiva puedo decir, así que se vaya con el otro, que me anda peleando, ¿qué se cree? ¿No? Yo desde mi perspectiva, ella es celosa. Pero el que se está peleando es indudablemente porque le está otorgando un valor a ese tercero que es fundamental. O sea, Claro, pelearse pero no por lo ese quiere perder. no lo quiere perder, o sea, por algún motivo no lo querrá perder, o sea, algún valor en su mundo tiene ese tercero que no lo quiere perder. ¿Se entiende? A mí me puede parecer loco, decir, más sí, tiene ganas de irse con la otra o con el otro, que se vaya, no anda peleándome por él, ¿no? Pero otro no, me puede decir, no, yo voy a pelear, yo se lo voy a sacar. O la otra, ¿no? Supónganse Es mío, dijo. la típica roba maridos, no, sin entrar en polémica, o el típico pata de lana, ¿no? Sin que nadie tenía el mito del pata de lana, me estaba acordando. Bueno, la roba maridos, el pata de lana. Supónganse, dice, bueno, yo se lo voy a sacar. Y uno puede decir, ¿para qué carajo querés, no sé, una persona que está con otra persona? No importa, en el horizonte de acciones psicológicas, sin buscar una vuelta más profunda, tiene sentido eso. Por eso lo hace, porque tiene un sentido. ¿Me siguen? Ojo, los sentidos de las... A ver, Sí, profe, sí. Perdón, disculpen. Sí, los escucho. Tenía la gata que estaba haciendo un equilibrio medio extraño.
Alguien iba a hablar y se interrumpió. No, yo, profe, que decía que sí, que se había entendido. Que la sigue, que sí, captamos lo que quiere decir. Bueno, bárbaro. Entonces, ¿qué pasa? Justamente eso que me da sentido, ese mundo, es justamente lo que está en el texto y lo que está también en el video de Sergio, y creo que yo también lo digo en el video, que es el horizonte de sentido, es desde donde ordeno, desde donde le doy, digamos, razón a mis acciones. A ver, el soldado que va a una guerra y mata un montón de desconocidos, pero dice, no, pero yo soy re patriota porque defendí a mi país. Bueno, le está dando sentido a esa acción de matar a un montón de desconocidos desde el punto de vista de la patria. O sea, la patria es el horizonte de sentido que le permite matar a un montón de gente que ni conoce. Por dar un ejemplo, ojo, no es tan sencillo, a veces la gente es obligada, ¿no? Lo estoy haciendo de una manera simplista, ¿sí? O sea, estoy simplificando muchos elementos. O sea, pero el horizonte de sentido es lo que me permite entender mi acción, o si yo puedo, o si yo quiero entender la acción del otro, tengo que entender cuál es el horizonte de sentido de esa otra persona. Ojo, en el horizonte de sentido justamente están los valores de esa persona, qué valores tiene la persona. Ahí está el horizonte del sentido. El horizonte del sentido está junto con los valores. Yo me dirijo hacia allí. Es complejo, pero fundamentalmente esa es la idea. Entonces lo que nos dice Dilthey es que en las ciencias sociales es imposible pretender una mirada objetiva, es decir, una explicación única de la Revolución Francesa. O sea, a diferencia de si yo estoy explicando como un biólogo cómo el gato salta, es decir, qué mecanismo, qué músculos pone en juego el gato de sus patas traseras cada vez que salta, ¿sí? Que tal vez podamos tener una sola explicación para ello, porque millones de observadores verían lo mismo, o al menos eso es lo que se creía en la época de Dilthey, o sea, al menos eso es lo que creía la ciencia natural en la época de Dilthey, ¿sí? Que de esa manera, bueno, a diferencia de eso, millones de observadores no ven lo mismo en la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque cada uno va a analizar el fenómeno desde el horizonte de sentido que él tiene. Entonces yo soy un aristócrata. Profe, es como si, como está con el ejemplo de la Revolución Francesa, es como si la interpretara alguien experto en economía. No se va a fijar en la revolución en sí, sino en los gastos que tuvo esa guerra. Claro, tal cual. O sea, la agroeconomista, o sea, de hecho, por ejemplo, yo he escuchado alguna que otra interpretación, supónganse, ahora no me acuerdo muy bien si es exacta, pero alguna vez que otra no, una vez escuché una interpretación, pero si les digo de quién les miento, de que era una persona, yo sé que era una persona, o sea, no es que la persona esta pensaba, sino que me dijeron que, o sea, un libro que yo no leí, que algún otro leyó, que me comentó de lo que había leído, se los digo así, ¿no? Que había un teórico. Sí, el amigo de un amigo de... Sí, había un teórico muy importante que sostenía que el nazismo había sido un régimen exitoso porque con el nazismo los alemanes habían progresado, no me acuerdo en qué cosas. Ajá, bueno, está bien, sí, una lectura. Puede ser, sí, que los alemanes hayan progresado con el nazismo. Ahora tenemos que analizar qué acciones usó el nazismo para progresar, sí, en el caso de que realmente haya progresado, qué acciones usó el nazismo para progresar y no, realmente no son válidas. Pero es verdad que una persona con una lectura completamente de una racionalidad instrumental puede perfectamente salir diciéndome que el nazismo realmente fue muy útil para los alemanes. Me lo puedo decir perfectamente. Claro, pero no se lo va a decir eso a un judío. Claro, exactamente. Pero, o sea, esto lo sumé al ejemplo que vos diste, Nadia. Muy bien. O sea, un economista te agarra la Revolución Francesa o te agarra Claro, pero por eso. fenómeno, le interesan los gastos, lo redituable. Claro, pero por eso no va a ser la misma visión o la misma interpretación del judío que
Tal cual, Nadia, tal cual. Muy bien dicho. Muy bien dicho. ¿Se entiende esto? Entonces, lo que dice Dente es eso, no podemos sumirnos a una sola mirada. Hay múltiples interpretaciones y cada interpretación depende del horizonte de sentido que tenga el sujeto que está interpretando. Sí, para decirlo, esa es la manera más simple que tengo para poder, al menos en este momento, en que puedo resumírselos. ¿Se captó? Excelente, se entendió. Bien, bien. Bueno. ¿Algún otro punto de la unidad 2? Sí, yo, profe. Sí, Majo, te escucho. Creo que es en uno de los últimos apartados que habla de los 4 rasgos característicos de la ciencia moderna, Ah, sí, el de la ciencia moderna, sí. que creo que es uno Galileo Galilei, algo así, Sí, en uno de los que explica las matemáticas, algo así, no entendí. sí. ¿No entendiste ninguno o no entendiste Ah, ninguno los... Sí, alguno? ya sé, De lo que habla de la Majo, geometría. Paren que están hablando las dos juntas. Paren que silencio y escucha Majo. los 4 niveles de... Paren, ahí silencié. Majo, para Nadia. Callate un segundo, Nadia. Majo, te escucho. Decime qué es lo que no entendiste. Sí, no, los 4 en sí, porque, o sea, el primero sé que habla de las cosas geométricas, de lo universal, dice que todo es igual. Sí, Y después, bueno, los sí. otros yo Bueno, no los entendí. está bien, ahí vamos. Nadia, ahora sí te escucho, Nadia. No, era el profe que había dicho solamente la matemática, entonces yo quería decirle que era eso, que se separaba los 4 niveles. En realidad son 4 niveles, son las 4 características. No sé, ¿a qué te refieres? Esa, no me salían las características, las 4 características. Bueno, bien, vamos por partes. Bueno, la primera característica es la abstracción. La silencio un cuchillo. La primera característica es la abstracción, es la capacidad de separar las cualidades secundarias de las primarias. ¿Qué significa esto? Que las cualidades primarias son las que se pueden transformar, ¿sí?, en algún rasgo matemático o geométrico, mientras que las cualidades secundarias son cualidades subjetivas. O sea, las cualidades primarias son objetivas porque pueden ser traducidas matemáticamente o geométricamente, mientras que las cualidades secundarias son subjetivas. Supónganse, si yo muestro esta taza, las cualidades primarias de esta taza son el peso, el volumen, el tamaño de la taza. Pero cualidades subjetivas de la taza son si a mí me gusta esta taza o no me gusta esta taza. ¿Sí? A mí me puede gustar y a otro me puede decir, es una taza horrible. Bueno, está bien. Eso a la ciencia no le interesa. Si me parece lindo o me parece horrible. Lo que le interesa es la forma, el tamaño, el volumen, ¿sí?, el peso, todo lo que puedo reducir a un número matemático. ¿Por qué? Porque lo que puedo reducir a un número matemático es lo que me permite calcular, hacer un cálculo, lo que me permite, sí, bueno, fundamentalmente hacer un cálculo, conocerlo. Por ejemplo, establecer el tamaño de esta taza, la forma de esta taza, el volumen de esta taza, me permite entender qué cantidad de líquido entra en esta taza. ¿Sí? ¿Cuánto entra en esta taza? En cambio,
Si yo digo, me gusta esa taza, o yo digo, no me gusta esa taza, ese valor, me gusta o no me gusta, o otro valor, supónganse es blanca con azul, o que fuera, no sé, negra, roja, lo que fuera lisa, son datos que no aportan a la cantidad de líquido que puedan entrar en la taza. Si yo quiero calcular qué cantidad de líquido me puede entrar en la taza, necesito saber, insisto, la forma, el tamaño, el volumen. Necesito saber los datos matemáticos, las cualidades primarias. Las otras no me permiten llegar a esa conclusión. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Sí, Melina, te Profe, cuando... ok, perdón. Dale, escucha a Melina y te escucho, Evelyn. Sí, te escucho, Melina. Una pregunta, porque se me está yendo el internet continuamente y la verdad que no sé ni qué está explicando. Por eso le quería hacer ese rato y no podía. Las 4 características de la ciencia moderna. Ah, la ciencia moderna. Gracias. No, de nada. Evelyn, te escucho. Eso del desencantamiento del mundo es, o sea, Ay, te silencié, perdóname, porque había un eco. Perdón. Hablas no, vos. está. No, está bien, profe. Eso de que del desencantamiento del mundo consiste en que se tenía un pensamiento acerca del universo y cuando se descubrió lo que era, ahí es cuando ¿eso se refiere a lo que es desencantamiento? Sí, igual lo del desencantamiento no tiene que ver con los rasgos de la ciencia moderna, tiene que ver con los cambios en la concepción del mundo que produjo la ciencia moderna. Es decir, había una visión, digamos, encantada o divina, ¿no?, del mundo, y Claro. cuando se corre a Dios de la naturaleza, listo, se desencanta, el mundo pasa a ser algo árido. Está bien en ese sentido que lo que estás asociando pasa a ser algo árido, algo reducible a números matemáticos, a geometría, ya perdió, o sea, a ver, el océano... Ya perdió ese encanto de lo religioso, de que todo es Dios, de la creación, de que el mundo es solamente uno, en realidad era todo el universo, el cosmos. Ahí fue cuando, eso es lo que se refiere al desencantamiento, ¿no? Sí, se refiere a eso, está bien. Ok, O listo. sea, por darte otro ejemplo, se refiere también ahora que hay, o sea, a partir de ahí empieza a haber exploración científica, ¿no? Y la exploración científica, la exploración, ¿no?, de navegación científica a partir del siglo XVII, apunta a que, bueno, antes se decía, no, por aquel lado no vayas porque hay sirenas, por aquel lado no vayas porque hay un monstruo enorme que se come todos los barcos. Y bueno, la exploración científica, ¿a qué va? A demostrar, a terminar con esos mitos, ¿sí? En el sentido de la palabra mito como algo falso, no en el sentido original como lo vemos en la unidad 1, ¿no? O sea, va a acabar con todas esas ideas. Hay un desencantamiento del mundo completamente. De hecho, por ejemplo, Colón en su diario describe que él vio las sirenas. O sea, Colón confunde los lobos marinos con sirenas, ¿no? O sea, fíjense cómo está su cabeza entre todavía los dos mundos, ¿no? El mundo medieval y el mundo de ciencia moderna. Entonces él dice, yo vi las sirenas, escribe en su diario, pero no tienen nada de sensuales ni de atractivas, más bien son gordas, fofas, feas. Lo que vio, o sea, yo por ahí le metí otra palabra, pero básicamente dice eso. O sea, como que la sirena, no, claro, si vio lobo marino, no vio sirena. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Afirma por un lado, él está ahí en esa bisagra, afirma por un lado la existencia de la sirena, pero por otro lado dice, no, existen las sirenas, pero las sirenas no tienen nada que ver con lo que nos han venido contando. Hay una desmitificación del mundo, o sea, ese desencantamiento. Al margen de que siga creyendo en las sirenas, ¿no? Eso es aparte. Pero va en esa línea. Por eso es que también en esta unidad les muestra, si bien, ojo, esto que yo les estoy dando el ejemplo de las sirenas está sacado del mismo libro, que es un libro de Todorov, de donde está sacado el texto C, ¿sí?, de Colón Armanauta. Sí, de Colón. Claro,
de Color Hermeneuta. Estoy sacando exactamente del mismo libro, no estoy sacando de otro libro. Es del mismo libro. Cuando Todorov analiza todas las cosas, digamos, sin ton ni son, como las entiende Colón, bueno, entre ellos está el tema de la sirena. Afirma que hay sirenas, pero las afirma de una manera completamente desencantada. Bueno, tiene que ver con una nueva visión del mundo, una necesidad de justamente romper ese misterio que hay en el mundo. O sea, esto fue para enriquecer tu respuesta, Evelyn. Si complica, olvídalo. Bueno, vuelvo a Melina. No entendí, profe. Majo. ¿Fue Melina o Majo que me había hecho la pregunta? Me parece que fue Majo. Bueno, sigo con la segunda. Esa es la primera característica, ¿sí? Reduzco el objeto a sus características primarias o matemáticas porque son las que me permiten calcular. Las otras no. Es más, en algunos casos me permite predecir. ¿Sí? Si yo quiero calcular cuánto tiempo cae esta taza del suelo, tengo que saber, en la parte del volumen y demás, tengo que saber el peso de la taza y desde qué distancia la voy a dejar caer. Entonces ahí puedo calcular en cuánto tiempo va a recorrer y llegar al suelo. O sea, la taza para llegar al suelo va a tardar un tiempo X, pero va a ser un tiempo mucho inferior que si lo que yo lanzo de la misma altura, supónganse, sea una pluma. Y porque la pluma se va a ir deslizando. Entonces, reduzco el objeto a sus características matemáticas para poder hacer cálculos y poder predecir. Esa es la primera característica. La segunda característica es que en la diversidad de toda la naturaleza intento extraer procesos regulares. El texto se los dice bajo la palabra siguiente, que reduzco lo complejo a lo simple, o sea, lo que es complejo, lo que es diverso, lo simplifico. ¿Lo simplifico en qué? En una ley universal. No, a ver, yo puedo ver millones de embarazadas. Bien, pero cuando entro a estudiar el proceso de embarazo, me doy cuenta que todas las embarazadas, ¿no? Llevan, siempre y cuando no el embarazo ande en buen término, salga todo bien, bueno, un embarazo de buen término oscila entre 38 y 42 semanas. Extraigo de la diversidad de embarazadas un proceso regular. A su vez, puedo extraer, supónganse, de la diversidad de embriones, ¿no? Que llevan, digamos, esas embarazadas, otros procesos regulares, ¿no? Como que todos los embriones que tengan una evolución, siempre insisto, sana, ¿no? Supónganse, las extremidades se van a formar en tal semana, los pulmones y el corazón en tal otra. El corazón va a empezar a bombear en, no me acuerdo, en qué semana, si no me acuerdo si es la quinta, la novena, no me puedo acordar. Sí, perdón mi ignorancia sobre biología. Pero creo que al margen de mi ignorancia sobre biología se puede entender el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ocurre? En cualquier embrión normal, el corazón empieza a latir más o menos en los mismos días, en la misma semana. Hay un proceso regular. No importa si el embrión es el embrión de un africano, el embrión de un asiático, el embrión de un piel roja, el embrión de un italiano, el embrión de un griego o el embrión de un dinamarqués con un peruano o con una peruana. No importa. No importa. El embrión va a empezar a latir a las mismas semanas. Si no Claro, pues tiene su proceso, no se altera el proceso. Claro, hay una regularidad. Más allá de la diversidad, hay un proceso regular. Por eso, lo complejo lo reduzco a algo simple. ¿A qué? A un proceso, a una ley universal. Si no se puede reducir es porque hay alguna anomalía. O sea, si algún embrión no empieza a latir ese corazón cuando tiene que latir, bueno, hay algún problema. ¿Sí? Yo creo que no me acuerdo si fue con ustedes o con la gente de medicina que recalcaba mucho, ¿no? Que vieron que ahora que socialmente estamos con el tema de la diversidad y la inclusión, ojo, que todo bien, no me vayan a malinterpretar el discurso, pero que desde el punto de vista social estamos con la diversidad, con la inclusión, que somos todos diferentes. No obstante, en el campo de la medicina o de la biología, la
No, el desarrollo es el mismo, por más que seamos todos diferentes, el desarrollo siempre va a ser el mismo. Exactamente, la anomalía en biología es algo malo para el sujeto, no es algo bueno. Difícilmente haya una anomalía en el sujeto que lo beneficie. Eventualmente puede haber anomalías que algunos sujetos los benefician, pero en líneas generales, cuando un sujeto sufre una anomalía es para la desventaja del sujeto, o sea, no se busca la anomalía en la medicina, ni en la biología. ¿Se entiende? O sea, a diferencia del discurso social, donde en el discurso social, digamos, bueno, tenemos que aceptar toda la diversidad de vida y por haber. Otra cosa es la naturaleza. Y en la naturaleza, cuando aparece algo diferente, generalmente es para problemas del diferente. Algo le va a joder la vida esa diferencia. Estoy hablando a nivel de desarrollo natural, no me malinterpreten. Entonces, la segunda característica, repito, es la reducción de lo complejo a lo simple, es decir, es traer una ley universal, o una ley general, o un proceso regular, es lo mismo. ¿Se ve esta segunda característica? Bien. La tercera característica es la que está... Por ahí a veces las invierto. ¿Alguien iba a hablar? Bueno. La tercera característica, ojo que por ahí yo a veces la invierto, por ahí en vez de la tercera hasta la cuarta, no me acuerdo, eso en el orden del libro, ¿sí? Es que la ciencia moderna genera un dominio técnico y a la vez se retroalimenta del dominio técnico. Que Sergio en el video les decía que hoy en día se habla de tecnociencia, ¿sí? Porque la ciencia hoy en día necesita de la tecnología. A ver, Galileo, para poder comprobar, ¿sí?, que Copérnico tenía razón, se tuvo que valer de la observación. Y para valerse de la observación tuvo que usar el telescopio. ¿Sí? Tuvo que usar el telescopio, o sea, tuvo que valerse de un elemento científico, de un elemento, de una tecnología. Hoy en día, los astrónomos de hoy en día con el telescopio de Galileo no hacen nada. Necesitan unos megas telescopios con visión satelital porque si no, no descubrís absolutamente nada. Entonces, hoy en día, la ciencia depende de la tecnología. O sea, en realidad se alimentan, ¿sí? La ciencia produce más tecnología y la tecnología produce más ciencia. Y además está vinculada la ciencia a ese dominio de la tecnología o a ese dominio de los instrumentos. Está vinculada a que a través de los instrumentos yo someto a la naturaleza conforme a mis deseos. ¿Sí? O sea, acá en este tercer punto se ve el tema. Se conjugan, ¿sí?, la relación de la ciencia con la tecnología y por ende, al conjugarse la relación de la ciencia y la tecnología, se conjuga la relación de la ciencia con el dominio técnico y esto es lo mismo que decir la razón instrumental. ¿Sí? La razón así justo le iba a decir, la irracionalidad instrumental. La racionalidad instrumental, exactamente. Y el cuarto rasgo, que por ahí es el tercero, que yo los di al revés, no me acuerdo eso, es la especialización. En la ciencia moderna aparece la subdivisión. Sí, profe, el ámbito de la técnica aparece como el cuarto acá. Ah, bueno, lo di al revés, no importa, es lo mismo. No, sí. La especialización. ¿Qué pasa? Antes de que apareciera la ciencia moderna, ¿sí?, todo lo que implicaba el conocimiento de la naturaleza entraba dentro del campo de lo que se denominaba filosofía natural. Y era la filosofía la que se ocupaba. Obviamente no es la filosofía que estudio yo, era una filosofía distinta, o la filosofía que estudio yo, era una filosofía distinta, pero se denominaba filosofía natural. Sí, al que andaba estudiando, supónganse, las patitas del gato, el canto del pájaro,
la diversidad de flores, ¿sí? Era la filosofía natural. Cuando aparece la ciencia moderna, aparece la ciencia natural y desaparece esta idea de filosofía natural. Y al aparecer la ciencia natural, aparece la diversidad de ciencias. Es decir, aparece la especialización. A ver, la astronomía se va a dedicar a estudiar los astros. La química se va a dedicar a estudiar las acciones justamente químicas. La física se va a proponer a estudiar las fuerzas de la naturaleza. La biología va a estudiar los animales. La botánica va a estudiar las plantas. ¿Sí? Aparece la segmentación. A grados que cada vez son más complejos esa segmentación. De hecho, en medicina ustedes se van a encontrar, no sé, con supónganse, urólogo pediátrico, ¿no? Un especialista en urología que además a su vez se especializa en el aparato urológico de los niños, por dar un ejemplo. Así podemos tener millones de ejemplos. Es decir, cada vez se recorta más el objeto de estudio con la idea de analizarlo más, con la idea de controlarlo más a ese objeto de estudio. ¿Se entiende esto? Ay, ya, me ha picado algo. Sí, sí, profe. ¿Sí? Bueno, ¿alguna otra duda de la unidad 1? De 2, no 1. No, calculo que no. ¿No? Bueno, ¿dudas de la unidad 3? Sí, profe, yo tengo una duda, o sea, lo que, bueno, de la unidad 1, que bueno, es de la antropología, Sí, la interpretación, el apartado 1, sí, la interpretación que tiene Freud acerca de lo del el mito de Edipo, lo entendí. Lo que no entendí, la interpretación de Ricoeur. No, o sea, él hablaba del tema de incesto y eso, pero cuando habla de la conciencia presuntuosa que ha presumido su inocencia, eso no lo entendí. O Evelyn, el celo de la verdad. tengo un Mm. video especial donde explico, estoy como media hora explicando ese Sí, tema. sí, ¿Vos viste ese video? sí, lo vi, pero no. Vamos a ver cómo lo podemos explicar. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar? A ver, lo que hace Riquet es comparar a Edipo con el hombre contemporáneo. O sea, él es contemporáneo, él no es posmoderno. ¿Sí? Primero principal hay que tener en cuenta eso. Riquet es un contemporáneo, no es posmoderno. ¿Sí? Es otra mentalidad. Compara a Edipo con el hombre contemporáneo. Y cuando él está pensando en el hombre contemporáneo, está pensando en el hombre de las dos guerras, europeo, ¿no? De las dos guerras mundiales y peor aún, el europeo que es capaz de llevar a cabo un genocidio con una racionalidad instrumental impresionante como lo llevaron a cabo los nazis. ¿Sí? O sea, está pensando en eso. Obviamente no de manera justificatoria, ¿no? No está pensando en eso de manera justificatoria, pero está pensando en eso. Bien. Entonces se compara. Él hace una interpretación, o sea, es hermenéutica lo de Ricoeur, ¿no? Entonces hace una interpretación de Edipo que va más allá de en sí el mito de Edipo dentro de su contexto. Entonces, Ricoeur entiende que en primer lugar el gran problema de Edipo es la soberbia. ¿Qué soberbia? La soberbia de creer que se conoce a sí mismo. Denme un segundo que tengo que prender las luces, porque me parece que mi mamá se durmió y ya se está haciendo de noche. Denme un segundito.
Bueno, te decía que Edipo, digamos, tiene la soberbia de creer que se conoce a sí mismo. ¿Por qué él insiste en esta idea de que Edipo tiene esa soberbia? Porque Edipo, cuando va al oráculo a preguntar por el futuro, el oráculo le dice, bueno, a ver, te casarás con tu padre, perdón, te casarás con tu padre, te casarás con matarás a tu padre y te casarás con tu madre. La respuesta del oráculo es una respuesta terrible. ¿Por qué? Y porque en cualquier cultura, matar al padre y casarse... ¡Ay, Paul! No pasó nada. No. Perdón, porque en cualquier cultura, matar al padre y casarse con la madre es una falta gravísima. ¿Sí? Es lo que en antropología, y Ricard tiene presente la mirada antropológica, igual que Freud, la mirada antropológica de los antropólogos del siglo XIX y de principios del XX, en antropología se entiende que hay siempre dos leyes que nos permiten el ingreso a la cultura. Si en cualquier sociedad humana hay dos leyes que hacen que los hombres seamos hombres. Una es la prohibición del incesto, es decir, la prohibición a tener relaciones sexuales con determinadas personas que están emparentadas en cierto grado con uno. Eso varía de acuerdo a cada sociedad, ¿sí? Y otra prohibición es la prohibición a matar a los antepasados, es decir, que la podemos simplificar en matar al padre. Entonces, sí o sí, en cualquier cultura existen esas dos prohibiciones. Los antropólogos del siglo XIX y siglo XX sostienen que esas dos prohibiciones son los que nos hacen ser hombres. Y, insisto, son prohibiciones de orden simbólico. ¿Por qué simbólico? Y porque yo solamente puedo saber que es mi padre porque le pongo símbolo de padre, o puedo saber que es mi madre porque le pongo símbolo de madre. O sea, el gato, el perro, sí puede vivir con la madre, reconocerlo como madre, pero llevado a cabo, digamos, si prima el instinto y no hay otras hembras u otros machos disponibles, al animal no le entra el simbolismo, ay no, qué mal, este es mi papá, este es mi mamá, este es mi hermano. No le entra ese simbolismo al animal. Entonces el hombre, al tener simbolismo, puede tener esa restricción e ingresar en la cultura. Entonces, para los antropólogos, estas dos prohibiciones nos permiten el ingreso a la cultura. Entonces, primer punto que le interesa tanto a Freud, no me voy a detener en Freud, sigo con Ricard, pero solamente señalo que acá hay una semejanza. A Freud y a Ricard, que justamente las dos cosas que viola o que transgrede Edipo son aquellas cosas que nos hacen, o sea, que nos permiten ingresar a la cultura. Entonces, Edipo en algún aspecto, o a la luz contemporánea, Edipo representa el descenso a la animalidad, la pérdida de la humanidad. ¿Sí? Entonces, Riquet, siguiendo esta línea, ¿sí? Donde Edipo, por su transgresión, va a descender de su escala humana, que va a descender de su dignidad humana, cree que se conoce a sí mismo y cuando le dice esto el oráculo, algo monstruoso, algo que implica descender de su escala humana, queriendo evitar ese desenlace lo termina generando. ¿Por qué? Y porque Riquet dijo, si él se hubiera conocido a sí mismo, si se hubiera preguntado un poco por su origen, Edipo hubiera sabido que si volvía a Corinto iba a estar más seguro que nunca. En cambio, ¿qué hace? No quiere saber nada de volver a Corinto porque tiene miedo de cumplir ese designio y agarra y se batea, si ahí lo cumple. Entonces, Ricard extrae de Edipo lo siguiente, solamente se queda con el mito de Edipo, del mito de Edipo, Ricard solamente se queda con lo siguiente. Con que Edipo es aquel hombre que confiando en su razón, o sea, confiando en que se conocía a sí mismo, no se conoce en realidad, y eso es lo que lo hace descender a la animalidad. ¿Qué tiene que ver esto con el hombre del siglo XX? Que el hombre del siglo XX, confiando en su razón,
sobre todo en su razón instrumental, pierde su dignidad humana. ¿Por qué pierde su dignidad humana? Porque cosifica a los otros hombres, los mete en cámara de gas, los mete en campos de concentración, los clasifica de acuerdo a qué interés o qué utilidad pueden tener para sus experimentos o para sus necesidades. Cosifica al otro, pero cosificando al otro me cosifico yo. Es larga digamos, toda la explicación de por qué cosificando al otro me cosifico yo. Es larga, no me voy a detener por ese lado, pero la idea es esa, que el hombre del siglo XX, con sus campos de concentración, con su razón instrumental, exprimiendo a las personas como si fueran un ganado, lo que ha hecho es descender a la animalidad. Lo mismo que Edipo. ¿Sí? ¿En dónde se abrocha esa frase media críptica, media enigmática que les dice el texto? Bueno, esa frase, ¿sí?, de tener conciencia de la mentira o mentira de la conciencia, se relaciona con lo siguiente. Con que el hombre del siglo XX, o sea, después de mandarse esa atrocidad, el hombre del siglo XX reacciona. Edipo también, después de mandarse la atrocidad, reacciona. Edipo, cuando descubre que ha matado al padre, que se ha casado con la madre, ve que ya no puede resolver nada, entonces agarra y se ciega, ¿no? Agarra un broche de Yocasta, que es la madre esposa, y se ciega, ¿no? Se pincha, se perfora los ojos, una cosa bien dramática, ¿no? Se perfora los ojos para no ver, porque los ojos no le sirvieron para ver. Entonces ahí se genera en ese mito de Edipo una paradoja. Ahora el Edipo ciego es un Edipo que ve la realidad, mientras que el Edipo que debía ver con sus dos ojos no podía ver la realidad. Entonces él dice que al igual que Edipo, el hombre del siglo XX, después de descubrir que ha hecho la atrocidad que ha hecho, tiene esos campos de concentración o justificando las guerras, etcétera, 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 también reacciona como Edipo, pero en vez de pincharse los ojos, ¿qué le ocurre a este hombre? Toma conciencia de que la razón como fundamento, toma conciencia de que la razón como fundamento es una mentira. ¿Por qué la razón como fundamento es una mentira? Porque la razón como fundamento, si no va acompañada de una moral, no va acompañada, es decir, de valores, la razón como fundamento nos lleva a campos de concentración, nos lleva a líneas de tren, ¿no?, que vayan a campos de concentración trasladando gente como si fueran ganado al matadero. A eso nos lleva la razón instrumental si no va acompañada de valores. Entonces el hombre del siglo XX, igual que Edipo, descubre, ¿sí?, que la razón o que la conciencia como fundamento son una mentira. Y ahora tiene que vivir con eso, igual que Edipo. Ahora tenía que vivir con eso, sabiendo la verdad. Es esa la comparación y la interpretación de Ricoeur. ¿Se entiende, Evelyn? Sí, profe, sí, o sea que en sí lo que interpreta, que lo relaciona con el hombre del siglo XX, por todas las atrocidades que cometen en las guerras y todo eso, que o sea, actúan igual que él, entendiendo que la razón como fundamento es una mentira por su falta de moralidad. Claro, exactamente. Exactamente. Okay. O sea, lo que compara ese actuar del hombre del siglo XX con Edipo, con lo que hizo Edipo. Claro, ok. Ahí entendí, joya. Porque él había, arrancó con el tema del incesto y eso, y después en esa parte de que cuando lo relaciona con el hombre del siglo XX, ahí me confundí, o sea, no lo entendí bien, pero a raíz de lo que empieza a hablar de las guerras y eso, las atrocidades que hacían, ahí la casé mejor. Bueno, bien. Gracias, profe. No, de nada.
¿Alguna otra duda de la unidad 3 hasta llegar al punto de romanticismo? Lo de Nietzsche, les debo el... Igual creo, me parece que ustedes estuvieron viendo las clases de apoyo, que ahí está Nietzsche y Sartre. Me parece que estuvieron mirando las clases de apoyo. Hay una clase de apoyo en la que está explicado Nietzsche y Sartre. Las del segundo día. Hola, profe, ¿en cuál estaría ese? Porque justo le iba a preguntar sobre Nietzsche. Y yo no tengo ¿Qué que evitar, clase? pero hay una clase de apoyo, ya te digo cuál es. Que justo me preguntaron y lo expliqué porque no... Dame un segundito, ¿eh? Sí, Ahora que no, tengo que buscarme. Si querés les copio después el link. Directamente les copio en el foro de, o sea, ese que tengo de última duda, te copio el link de la clase de apoyo donde está Sartre y Nietzsche. Les copio el link. bueno, porque justo le iba a preguntar sobre ese. No, está Así bien. que bueno. Copio ahí el link. Después lo miran y cualquier cosa me preguntan la semana que viene de esos temas. Bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguna otra duda de la unidad 3? Cuando habla de mayoría de edad, ¿a qué hace referencia en el... El punto 4. Sí. Punto 4, ¿no es cierto? Sí, es Sí. Kant. Kant, espera que te voy a silenciar un segundito. No sé, se me movió toda la pantalla. Bueno, ahí en Kant lo de la emancipación se refiere a lo siguiente. Hay que tener en cuenta que Kant está escribiendo en el contexto de que él vive en una monarquía. O sea, él vive en el imperio... Ay, ahora no me sale el nombre. Dame un segundito, se me fue. El imperio prusiano. ¿Sí? O sea, Kant, uno dice es alemán, pero en realidad Kant no era alemán. Kant era, no sé cómo se dice la nacionalidad de los del imperio prusiano, pero él vivió en el imperio prusiano, no vivió en Alemania. Alemania es una conformación del siglo XIX. Kant no vivió en Alemania, vivió en el imperio prusiano, donde había un emperador. Que en realidad tenía otro nombre, no era emperador, o sea, se le decía de otra forma, el emperador del imperio prusiano, bueno, se me hizo un lavaje cerebral. Pero bueno, no importa, me entienden la idea. Vivió en una monarquía. Entonces él apoyaba la democracia y él decía que querer sostener la monarquía era como querer, o sea, como intentar seguir siendo un menor de edad. Es decir, ¿qué pasa? Cuando una persona llega a la mayoría de edad, se emancipa. Cuando una persona llega a la mayoría de edad, deja de depender de los padres. Mientras vos sos menor de edad, tus padres deciden por vos ciertas cosas. Cuando vos llegás a una cierta edad, no, vos las decidís, ¿sí? Entonces, Kant entendía que seguir viviendo en una monarquía era como persistir en un régimen de tutelado, ¿sí? En un régimen donde el hombre se comporta como un menor de edad, donde el emperador o el rey decide por todos el destino del país. Entonces que el hombre tenía que salir de esa posición de tutela, de esa posición de minoría de edad, que se tenía que emancipar y que fundamentalmente tenía que crear una democracia. Es a eso a lo que apunta la idea. ¿Se entiende esto, Majo? Sí, ahora que me dijo así, sí. Pues no entendía por eso. No, está bien. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra duda con la unidad 3? Yo sé que Sol tenía duda con el romanticismo, pero no sé, me parece que se le fue el internet. ¿Quién soy? Bueno, si cualquier Sí, cosa Nadia. Nadia. Bueno, si cualquier cosa sigue teniendo dudas con el romanticismo y no regresa,
Se la contesto la semana que viene, no hay drama. Tenemos la semana que viene hacemos la otra clase de apoyo. Sea feriado o no sea feriado, la hacemos. Buenísimo. Ojo, si llega a ser feriado, la hacemos más temprano, gente. Ay, joya. Sí, la hacemos más temprano pero si no llega a Porque ser recién le feriado, pregunté al grupo si tenía dudas, en cosas que pregunté, pero se ve que no se conecta, se lo habrá ido al internet capaz. bueno, que no sea problema, me pregunta la semana que viene. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de la unidad 3? Si no, lo dejamos para la semana que viene. Revisan bien. Y la semana que viene... ¿Y qué nos queda, profe? La unidad, o sea, ¿alguna duda de la 3, 4 y 5? 4 y 5, y si alguno se acuerda de alguna otra unidad, de alguna otra duda también, pero primero... Pero primero arrancamos por la 3, o sea, al final. Sí, bueno, la podemos dejar para sacarnos las dudas. Sí, si nadie tiene una duda ya, la No, dejan. la verdad que no. Después. Bueno, la revisan la semana. Porque falta un poco más para leer. Sí. Sí, está bien, sigan leyendo. Ahora yo les voy a copiar esa clase de apoyo en la que estaba explicado Nietzsche y Sartre. Se las voy a copiar en ese foro que dice últimas dudas. No está editada, entonces ¿qué pasa? Por ahí tienen larga. Sí, que tienen todas las interrupciones, vayan poniéndole ahí, ustedes adelantando a poquito, porque tienen la interrupción de que hay el gato, hay mi cosa, bueno, como si fuera en vivo y en directo. O sea, sí, o sea, no está editada. Porque, ¿qué pasó? Como las clases de ustedes, la terminé de dar la clase de apoyo y la subí por si alguno tenía ya una duda, bueno, la tuviera, porque si no yo editándola puedo estar 1000 años. Entonces, por eso, más vale que ustedes se adelantan y chao. Mi gato siendo bacana. Bueno, entonces vamos a hacer así. Llega a ser feriado el sábado, nos encontramos más temprano, tipo mediodía, entre las 11 de la mañana y el mediodía. En cuanto sepamos, ahí le ponemos horario, ¿sí? Ok, no llega a ser feriado, nos encontraremos entre las 5 y las 6 de la tarde, ¿sí? Y bueno, la metemos hasta donde se haga falta. ¿Ustedes ya saben cuándo rinden? ¿Qué día rinden? El 20 y pico. ¿26 o 23? El 23, profe. El 23, Sí, martes, la eso. mayoría. Rinden el Sí, martes. Martes. Rinden el martes, está bien. Bueno, está bien, el sábado vemos la clase de apoyo, está bien, tienen todavía. Tenemos unos días más. Tienen 2 días más, o sea, para... Igual cualquier cosa, cualquier duda así urgente, me la consultan ahí por el mío, que yo si la veo se la respondo inmediatamente. No inmediatamente. Buenísimo, profe, gracias. Se las respondo, me la preguntan ahí en el último foro y ya está. Bueno, gente, los dejo. Ahora en un rato les subo la clase esta para el que tenía mal la conexión, para el que se cayó, para el que no llegó. Les subo la clase esta y se la subo en la comisión de ustedes, en la comisión de los sábados, ¿sí? Sí, en el foro de filosofía de siempre. Claro, no, pero, sí, eso de ya. Si no, está subida igual en el listado ese de clases que tienen ustedes. Ah, joya. Que tienen un listado. Sí. De clase, porque, por ejemplo, ahora, bueno, sí, está bien, de acá el examen por ahí les dura esta clase, pero por ahí no se sabe, porque por ahí ya la semana que viene desaparece ahí en el Teams, es así de... Sí, 15 días está en el Teams. Sí, 15 días. Aunque una sola vez me pasó en la vida que me desapareció, no sé, al día siguiente una clase. No sé por qué. Puede ser, puede pasar. Yo qué sé, sí. Ha pasado. Bueno, gente, los dejo, sigan repasando, sigan estudiando. Ahora les copio, antes que me olvide, ya les copio ese link para que puedan ahí consultar Sartre y Nietzsche, pues ya les digo, paciencia, se adelantan todas las interrupciones, todo eso, porque no es algo que está editado. Me parece que esa clase arrancaba con romanticismo, con ilustración, algo así. O sea, previamente tienen que adelantar algo porque hay un contenido anterior, pero no importa. Yo se los pongo igual. Bueno, los dejo. Estoy ya sin voz. sí, ya está podrida, profe, también. Usted tuvo su clase. No pasa nada.
Nos vemos la semana que viene. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe, por su Que tiempo. descanse. No, gracias a ustedes. Eso sí, después me cuentan cómo les va, por favor. Ay, sí, ojalá que bien, Ay, profe, sí, porque está medio profe, qué difícil. linda. Bien, les tiene que ir bien. Y si no se llega a ir bien, bueno, después les aviso cuando se de apoyo para cuando me toque con otros turnos, porque ustedes siguen pudiendo dar recuperatorio. Para que Sí, puedan sí. seguir. Está profe, difícil gracias, también qué el linda. seminario, así que ya arrancamos con seminario y está medio difícil también. Sí, seminario es complejo. Seminario es complejo. Además, no sé cómo será, depende mucho de cada docente, pero algunos docentes les hacen hacer muchos trabajos. Que No, el vos profe este es recopado, o sea, aplica, se entiende todo, pero como que falta. A nosotros nos falta saber. Sí. No, además los mata que ustedes todavía están con la otra materia, que es lo que pasó con nosotros. Ustedes Claro, ahí nos atrasamos, ¿ves? Cuando es así, te retrasas. Una, profe, una es esa y otra que la del no ir, no hacer la presencialidad, porque si iríamos presencial, el profe nos estaría dando trabajos y lo haríamos en el momento, como que nos despertaría más el pensar. En cambio, hacerlo por su cuenta como que a veces cuesta. Hacerlo uno mismo por cuenta propia a veces cuesta. En cambio, Sí, cuando te es exigen verdad. es diferente. una vez no se administra bien el tiempo, es verdad. Sí, es verdad. Es verdad. O Bueno, hace gente, falta esa exigencia. sí, entiendo. Y lo que pasa es que como están en la universidad, uno exige, pero a veces tampoco los quieren matar, porque no tiene sentido. O sea, ustedes tienen que solos ir viendo cómo van resolviendo. O sea, uno va acompañando, ayudando, pero después el otro aspecto lo tienen que resolver ustedes. Entonces uno no se pone en esa posición, tenés que hacerme el trabajito porque no, o sea, como completamente desubicado. Sí, sí, porque la mayoría Claro, como sí, que es sí. adulta y el adulto elige estudiar, no le exigen. Elige estudiar. Sí, es así. Bueno, gente, los dejo, los veo el sábado que viene. Ahora les dejo copiado ese link y en cuanto se me descargue esto, subo lo otro. Así Bueno, calculo profe. que entre esta noche y mañana van a tener disponible, bueno, en el tiempo no van a tener disponible igual, pero si quieren verlo por el lado de YouTube, lo van a tener disponible entre esta noche y mañana a primera hora, esta tutoría, ¿sí? En el listado de tutorías de ustedes, que pueden inclusive ahí ver desde las primeras clases, tienen desde la primera Sí, clase, tienen todas las clases ahí, sí. subidas, que se las puse a propósito, como ustedes eran, es la única comisión que le hice eso, porque como ustedes me declaraban tener muchos problemas con el Teams y técnicos y demás, bueno, me pareció que era la forma más sencilla. El resto de las comisiones no acusan, digamos, tener problemas, entonces listo. Yo selecciono algunas clases que me parecen que me sirven. Bueno, los dejo en paz. A estudiar. Se me cuelan otras voces. Chao, nos vemos. Nos vemos, profe, que tenga Chao, buen fin de. profe, gracias, Chao, que tenga buen profe. fin de, que descanse. Muchas gracias. Buen fin de. Igualmente.